Hola a todos y bienvenidos al canal de Geek 10. Hoy vamos a hablar de Adobe Campaign, que es la herramienta de Marketing Automation de la suite de Adobe. Lo que vamos a ver hoy es qué es el Marketing Automation, cómo se llaman los contactos en la herramienta, qué tipo de mensajes se pueden enviar, cómo se configuran campañas y workflows, cómo funcionan los envíos en tiempo real y, por último, cómo se almacena el histórico de contactos. ¿Qué es el Marketing Automation? Pues se trata de la utilización de herramientas de software para crear y coordinar comunicaciones. Estas comunicaciones son segmentadas, personalizadas y automatizadas y pueden enviarse o bien a un segmento completo de personas, es decir, a un conjunto de destinatarios a la vez, o bien a un destinatario específico. También pueden tener objetivos comerciales u operativos, es decir, más de tipo publicitario o de venta, o bien para gestionar operaciones diarias con el cliente. Los contactos en Adobe Campaign son cualquier persona que sea susceptible de recibir una comunicación. Generalmente se trata de clientes o de potenciales clientes. Y en Adobe Campaign a los contactos se les llaman recipients. En cuanto a los mensajes, el tipo de mensajes o comunicaciones que podemos enviar desde esta herramienta se llama deliveries y pueden enviarse o bien a través de email, push o SMS, también a través de Line, que es una aplicación de mensajería instantánea, o bien a través de teléfono y correo postal, en este caso a través del envío de ficheros que contienen los destinatarios a los que se tiene que enviar la comunicación. Y también hay que matizar que cualquier canal que pueda funcionar enviando ficheros con la audiencia funcionaría desde Adobe Campaign. En cuanto a las campañas son un conjunto de acciones de marketing que están dirigidas a un target o público objetivo. Nosotros podemos crear campañas dentro de Adobe Campaign y dentro de esas campañas podemos o bien crear deliveries, es decir, comunicaciones aisladas, o bien crear workflows, que serían flujos o procesos que ahora veremos más en detalle cómo funcionan, y dentro de estos flujos o procesos una serie de deliveries o incluso de tareas para otro usuario de la herramienta, y también podemos adjuntar documentos. En cuanto a los workflows son el corazón de Adobe Campaign. Y un workflow es un flujo o un proceso que se compone de varias actividades que se van ejecutando en orden. Estas actividades pueden ser desde consultas a una tabla de la base de datos para extraer una selección de clientes, por ejemplo, de recipients. Podrían ser actividades que actualizan datos en el modelo, podrían ser actividades de espera, podrían ser deliveries o envíos de mensajes, un sinfín de actividades distintas. Lo que vemos en la siguiente captura es una visión de un workflow tipo, donde vemos que el espacio central es el lienzo donde se van situando las actividades y se van vinculando para que se ejecuten en orden. A la izquierda tenemos toda la paleta de posibles actividades que podemos arrastrar dentro del lienzo y también tenemos 4 botones de acción que serían los controles del flujo para bien iniciar, pausar, parar o reiniciar el workflow. También es importante matizar que existen 2 tipos principales de workflows. Uno serían los workflows de campaña, que son los que creamos precisamente dentro de una campaña y que nos sirven para generar audiencias y enviar deliveries. Es decir, con un workflow de campaña lo que estaríamos haciendo es generar un journey o un viaje de cliente, ¿no? Por el cual los clientes estarían recorriendo una serie de actividades. Y por otro lado tenemos los workflows técnicos, cuyo cometido no es enviar comunicaciones a un cliente, ¿no? A una audiencia, sino más bien realizar procesos que son necesarios para que la herramienta funcione. Por ejemplo, carga de datos en las tablas, exportación de datos a otros sistemas o bien mantener actualizado el histórico de contactos, entre otras posibles acciones. Por otro lado, también tenemos los envíos en tiempo real, y es que no solo es posible realizar comunicaciones a través de un workflow, sino que también las podemos hacer en real time a un destinatario concreto a través del módulo Message Center. Este módulo lo que nos permite es enviar mensajes a partir de eventos que se han recibido en una llamada SOAP. Por ejemplo, si un usuario se ha registrado en un formulario, en una web, ha realizado una compra, ha abandonado un carrito o bien tenía una cita reservada y se está acercando la fecha de su cita, podemos hacer que se genere un evento que dispare una comunicación específica a ese usuario. Y esto es lo que se hace desde Message Center. Los canales que funcionan con Message Center son email, push y SMS. Y por último, también me gustaría explicar cómo se almacena el histórico de contactos. Y es que cuando enviamos una delivery a través de cualquier canal desde Adobe Campaign,
Este registro se almacena en un histórico de contactos y tenemos dos tipos de tablas para este histórico de contactos. Por un lado tenemos la tabla de Delivery Logs, que contiene el registro de envíos o impactos que se han realizado, y por otro lado tenemos la tabla de Tracking Logs, que lo que contiene son las interacciones que el usuario, es decir, que el destinatario ha tenido con estos envíos, como por ejemplo una apertura o un clic. Como vemos en el esquema, si nosotros enviamos una delivery a 100 destinatarios, se van a generar 100 delivery logs, uno por cada impacto realizado a cada destinatario, y un número indeterminado de tracking logs porque cada destinatario puede tener distintas interacciones con la comunicación que ha recibido. Por ejemplo, podría tener una apertura, pero podría tener 3 clics, y eso supondría 4 tracking logs. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya parecido interesante, que os haya dado unas nociones del funcionamiento de Adobe Campaign y nos vemos en el próximo vídeo. Recordad suscribiros al canal y darle like si os ha gustado.